Regenerades, un espacio de género y derechos humanos. Conducción y producción, Andrea Camarano y Jimena García. Producción y redes sociales, Natalia Calvelo. Hablamos para regenerarnos por Uniradio. Hace algunas semanas, una denuncia por violencia de género volvió a ocupar la agenda pública. Y una vez más, apareció la misma pregunta. ¿Cómo puede alguien comprometido con los derechos humanos, con la justicia social o incluso con un discurso de igualdad ejercer violencia de género? Con frecuencia pensamos la violencia de género como si fuera un problema de monstruos, pero cuando aparecen denuncias contra hombres admirados, comprometidos socialmente o reconocidos por su defensa de los derechos humanos, esa explicación deja de alcanzar. Eso no significa relativizar la responsabilidad individual, significa entender que la violencia de género no nace solamente de decisiones individuales, sino también de patrones culturales que siguen enseñando determinadas formas de ser varón y ejercer el poder. Las violencias no aparecen porque algunos hombres sean violentos por naturaleza. Aparecen porque todavía existen formas de entender la masculinidad que asocian ser hombre con el poder, con la dominación, la fuerza permanente, la negación de ser vulnerable. Y ahí nos preguntamos, ¿alcanza con el discurso para transformar estas prácticas? Porque nadie nace sabiendo cómo ser hombre, se aprende en la familia, en la escuela, entre amigos, en los clubes, en las redes sociales, en las películas y también en los silencios. Se aprende qué emociones mostrar y cuáles esconder. Se aprende que un hombre tiene que ser fuerte, resolver solo sus problemas, competir, proveer, no pedir ayuda y no mostrarse vulnerable. Quienes estudian las masculinidades explican que esa identidad suele construirse sobre una tríada muy potente: demostrar permanentemente que no se es mujer, que ya no se es un niño y que no es homosexual, que no se es homosexual. Entonces, esto quiere decir que una identidad está más bien definida por aquello de lo que hay que diferenciarse que por aquello que en realidad hay que, desear ser, ¿no? Por eso, quizás este sea uno de los mandatos más pesados de todos. Tener que demostrar una y otra vez que se es suficientemente hombre. Y esa exigencia tiene consecuencias, no solo para las mujeres y diversidades, sino también para los propios varones. En el Mundial de Fútbol 2026 vimos otra vez cómo el deporte es uno de los pocos ámbitos en donde está habilitada la sensibilidad de los varones. Vimos, por ejemplo, a Lionel Scaloni emocionarse en una conferencia de prensa, al mismo Lionel Messi, ¿no?, llorando en lágrimas en la plena cancha. Vimos a futbolistas abrazarse, llorar de alegría, también de frustración frente a millones de personas. Entonces, esas imágenes fueron celebradas porque hablaban de entrega y de pasión. Claro, entonces por eso vale la pena preguntarnos si los hombres pueden emocionarse así frente a un estadio lleno. ¿Por qué todavía les cuesta tanto mostrarse vulnerables en otros espacios? ¿Están pudiendo expresar sus emociones con amigos y familiares o tienden a reprimirse? Demostrar emociones o incluso demostrar afecto entre ellos suele ser castigado ante una sociedad que se burla de la masculinidad o cuando se sale de la hegemonía. Entonces, ¿qué pasa con la salud mental de los varones? Durante mucho tiempo se les enseñó que podían resolver todo solos, que pedir ayuda era fracasar, que ir a terapia era cosa de personas débiles o de personas enfermas, y no es casual que la tasa de suicidios en Uruguay sea mayor en los hombres que en las mujeres. Tampoco es casual que muchos lleguen tarde a tratar estos problemas de salud mental, que hablen menos de sus emociones o que que transformen esta tristeza o el miedo en enojo, porque esa sigue siendo una emoción más aceptada para la masculinidad tradicional y eso también tiene un alto costo. Porque la masculinidad tradicional otorga privilegios en muchos aspectos de la vida social, pero también impone exigencias enormes. Demostrar fortaleza permanente, reprimir emociones, asumir el rol exclusivo de proveedor, competir constantemente y evitar mostrarse vulnerable. Es un modelo que produce desigualdad hacia afuera, pero también mucho sufrimiento hacia adentro. Por eso, cuando hablamos de género, no estamos hablando contra los hombres. Estamos haciendo visible en conjunto varios mandatos patriarcales que afectan y limitan y también reprimen a todas las personas. Entonces, lo bueno es que, así como estos mandatos fueron aprendidos, también pueden transformarse. Cada vez que un hombre comparte las tareas de cuidado sin que nadie tenga que pedírselo, cada vez que pide ayuda o empieza terapia sin sentir que eso pone en duda su masculinidad, cada vez que escucha más de lo que habla, acepta un no sin insistir, interviene cuando un amigo hace un comentario machista, educa desde el afecto o se anima a decir, yo no estoy bien.
estamos ampliando las formas posibles de ser varón. Porque la igualdad no se demuestra por las palabras que elegimos, sino por la forma en que construimos nuestros vínculos, resolvemos los conflictos y también cómo ejercemos el poder en la vida cotidiana. Las masculinidades no son un destino, son una construcción. Y todo lo que se construye también puede transformarse, porque una sociedad más igualitaria no les quita derechos a los hombres, les devuelve la posibilidad de vivir sin el peso de mandatos que también los lastiman. Bienvenidos y bienvenidas a Regenerar, es un nuevo programa, el 5º programa, y hace mucho tiempo que teníamos ganas de hablar de masculinidades y por eso comenzamos con esta editorial un poco extensa, pero con mucha cosa que queríamos también dejar en esta editorial, y capaz que también reconocieron la voz que también me acompañó. Muchísimas gracias por acompañarnos, Jimena Crujeira. Un placer enorme, muchísimas gracias a vos por compartir este espacio y a todo el equipo de Regenerades, siempre contenta de volver a este lugar y hablar estas cosas, ¿no? Que nunca se quedan largas las introducciones, porque sigue siendo un tema sobre la mesa importante. Cómo son estos vínculos, cómo son las masculinidades y cómo se van reconstruyendo, o sea, hasta series de televisión, series de sí, Netflix, ¿no? Yo estuve mirando una española muy, muy graciosa sobre eso, a través del humor también poder ver ciertas cosas y sobre los vínculos, ¿no? Justo hace unas semanas, en el Día del Amigo, estuvimos también conversando acerca de este tema en otro trabajo y cómo las mujeres podemos tener un vínculo donde simplemente nos juntamos a charlar de lo que sentimos, pero los varones, según dice la psicología, necesitan una actividad de por medio, juntarse sí, a comer un asado, ver un partido, y ahí en el medio sale la charla, pero cuesta como que sea el motivo principal para mostrarse sensible, vulnerable. Capaz que algunos sí están logrando esas charlas difíciles, pero todavía falta. Y bueno, por eso está Regenerades, para hablar de estos temas. Ahí va. Y bueno, y por eso también queremos hablar un poquito más en la editorial. Ahora, en un ratito con Patricia Soria en la columna Nos Metimos en Política. Luego con Florencia Anzalone, que es socióloga y educadora sexual, vamos a estar hablando también de este tema y por supuesto ir reflexionando con diferentes cuestiones que hacen a la masculinidad. Le mandamos un beso muy grande a Jimena García, que bueno, que hoy ella está presente en la producción, en su energía, como siempre en este programa, y Jimé Crujeira acompañándonos. Una Jimé hoy. Por otra Jimé. Pero por favor. Así que arrancamos, sin más preámbulos, con un tema de la banda rock uruguaya Mota, que eligió Jimé García. Exacto. Y que nos gusta mucho, Algo de Verdad. Dije que no iba a estar donde el cielo me escupiera, y fue volver a respirar para que el calor volviera. Una brasa nada más que encienda mi vida entera. Ahora solo quiero arder, ser una fogata nueva, quemar todo lo que hizo mal, renacer desde la hoguera, fuego para no caer, ciego en esta noche en vela. Yo sé que me querés cada vez más violento, yo sé que me querés salir a matar. Yo sé que no querés escuchar ese cuento, que al mundo le hace falta salir a abrazar, pero algo de verdad hay. Ya no me ves, por momentos inflamable, prendo todo alrededor, monto un dragón indomable. El frío que ayer me quemó, hoy ya no quiere quedarse. No, yo sé que me querés cada vez más violento, yo sé que me querés salir a matar.
Yo sé que no querés escuchar ese cuento, que al mundo le hace falta salir a abrazar. Yo sé que me querés cada vez más violento, yo sé que me querés salir a matar. Yo sé que no querés escuchar ese cuento, que al mundo le hace falta salir a abrazar. Pero algo de verdad hay, algo de verdad hay, algo de verdad Nos metimos en política. Una columna de género y política a cargo de Patricia Soria. Una nueva columna de la politóloga Patricia Soria, alcaldesa del municipio B, pero vino como politóloga y amiga de Regenerades a compartir más sobre este tema y proponer una mirada de la masculinidad desde la política. Bienvenida, Pato. Muchas gracias por la invitación, la verdad que un gustazo poder intercambiar con ustedes de estos temas que son tan importantes, ¿no? Como siempre, Regenerades poniendo ese ojo fino sobre temas que bueno, que son tan importantes de detenerse un poquito a reflexionar, a hilar fino y sobre todo de verlos de distintas aristas. Porque todos estos temas no tienen una explicación única, una sola mirada, ni tampoco vamos a desaprenderlos en un solo camino, ¿no? Sino que son multicausales, multidimensionales, así que está bueno ir conversando de distintas aristas y acá vengo a aportar un granito de arena en este sentido. Desde tu experticia, ¿quién más, no? Bueno, y un poco en esto de cruzar la mirada desde la ciencia política y también desde lo vivencial como mujer política, me interesaba primero que nada situar, ¿no? Cuando hablamos de esto de las masculinidades en política, bueno, primero que nada hablar un poquito del concepto de representación. Claro. Y si hablamos del concepto de representación, no puedo dejar de hablar de Hannah Pitkin, sí. Con The Concept of Representation, el concepto de representación, que ella propone una categorización, ¿no? de 4 variables, digamos, o 4 conceptos en los que la representación se engloba. Por un lado, tenemos la representación formal, que esto tiene que ver con las reglas de juego, es decir, cómo se eligen a los representantes, quiénes pueden ser esos representantes electos, cuáles son los mecanismos también de contralor que existen. Eso es todo como la formalidad. Claro. Después está la representación descriptiva. ¿Esto qué significa? Bueno, quiénes están, ¿no? O sea, esto se refiere, digamos, a quiénes ocupan los cargos públicos. Y si esa, digamos, ese de quiénes efectivamente refleja o no la composición de la sociedad. Entonces, desde una perspectiva de género, por ejemplo, nos podemos preguntar, bueno, si hay la suficiente cantidad de mujeres en los espacios de representación. Y obviamente que de poder. Sí. Después, por otro lado, está la representación sustantiva, que esto responde a qué hacen quienes nos representan, ¿no? Esto tiene que ver con las agendas. Entonces, puede haber mujeres. Ahora, ¿esas mujeres representan a las mujeres? ¿Representan los intereses y la agenda feminista, la agenda de género? ¿O se dedican a otra agenda? Claro. La agenda del partido. Que la agenda del partido no significa que haya también cuestiones de mujeres. Puede o no puede. Claro. Exacto. Y después, por otro lado, está la representación simbólica, que esta categoría responde a qué significa esa representación, ¿no? Claro. O sea, qué significa a quienes representan. Es decir, los símbolos, las imágenes. Hay una cuestión también
performática en esto. Y, digamos, si quienes son percibidos quienes son percibidos como naturales para gobernar. Esta cuestión del delfín. Muchas veces se ha sentido, es el líder natural, es el candidato natural. Bueno, ¿qué es eso de lo natural? ¿No? Claro. ¿Por qué lo llevamos a ese terreno de casi que lo biologicista? Cosas dadas históricamente. Claro, ¿qué hay atrás de todo eso? ¿No? Hay una construcción social, evidentemente, cultural y política, netamente política. Entonces, bueno, que todo esto se asocia al liderazgo. ¿No? ¿Por qué hablamos de esto? Y bueno, porque la política es una arena que está absolutamente masculinizada. Y esa masculinización responde obviamente a determinada hegemonía. No hablamos de cualquier tipo de masculinidad, Claro. sino que hablamos de una masculinidad hegemónica, es decir, una masculinidad blanca, mayor, por supuesto, que de 40 años, heterosexual, sin duda alguna, con determinadas formas de conducir y de llevar adelante la política. ¿Esto significa que la masculinidad en política no ha tenido cambios? No, por supuesto que no. La masculinidad en política ha tenido cambios. Ahora, los líderes varones pueden mostrarse más cercanos, pueden mostrarse más dialoguistas, pueden mostrarse incluso más sensibles, o sea, alejándose un poco de lo que es este estereotipo del varón prototipo, el de líder natural, que se encarna en la política. Sin embargo, esa renovación simbólica, ¿no?, de esta categoría de la que hablábamos al principio, no implica necesariamente que exista un cambio en la representación descriptiva. Es decir, las mujeres seguimos siendo menos en los espacios de representación, y tampoco implica necesariamente un cambio en la representación sustantiva. Es decir, las decisiones, las estructuras de poder siguen reproduciendo las mismas desigualdades y por tanto las mismas agendas. Entonces, por eso era interesante como traer esta conceptualización al inicio. Entonces, es interesante esto de distinguir entre lo que es un cambio en la imagen del poder y después un cambio en lo que tiene que ver directamente con la redistribución del poder en sí mismo, en el caso de que se produzca. Entonces, entonces, como decíamos, hay cuestiones que nos afectan de distintas maneras y también en cómo sigue saliendo más caro para la mujer hacer ese cambio. El varón puede darse esas licencias a la hora de mostrarse distinto ejerciendo la política. Vemos líderes de repente que pueden tomarse esas licencias de ser más empático. Ahora, cuando el varón en política es más se muestra más sensible, es más empático. Ahora la mujer es débil. ¿No? El varón, de repente, cuando toma una decisión, qué bien que conduce con autoridad. La mujer es soberbia, ¿no? O sea, seguimos pagando costos distintos, las mujeres y los varones en política por nuestra manera de conducir y de liderar los espacios. O sea que, bueno, estas prácticas evidentemente que están asociadas a distintos modelos, digamos, de masculinidad, pero aunque cambien, bueno, seguimos pagando los platos rotos nosotras. Bueno, después, lo otro interesante es que compartir el poder no es solamente hacer un cambio de tono, ¿no? Sino que, bueno, esto que muchas veces se presenta como un nuevo liderazgo, es un dirigente que escucha más, que pone más atención, que habla de emociones, hay un cambio discursivo, hay un cambio performático. Bueno, ¿este líder, en definitiva, termina compartiendo el poder? ¿O es simplemente un cambio en un estilo de comunicación y de cómo se presenta ante una imagen de marketing y de construcción política, ¿no? Se lleva un crédito, ¿no? Exacto. Realmente ese varón, después de todos esos cambios performáticos, ¿realmente promueve compañeras en los espacios de conducción? ¿Ese varón promueve que mujeres encabecen listas o que ocupen espacios donde realmente se corta el bacalao? Son como preguntas para que pensemos en los liderazgos que están presentes actualmente y de repente con los cambios que se ven, si hay nuevas masculinidades
o no hay nuevas masculinidades, ¿no? Interesante para pensar, a ver, ¿dónde están las decisiones que se toman? ¿Dónde están las cabezas? Los cuidados, un gran tema que Temón. está en agenda. Bueno, las nuevas masculinidades de repente ahora se animan a hablar de cuestiones que tienen que ver con esto en el ámbito privado. No, yo sí cambio los pañales, no sé qué, no sé cuánto. Ahora, en la práctica cotidiana del quehacer político, ¿está eso presente? Al momento de fijar un horario de una reunión, ¿está eso presente? Por ejemplo, en dónde se toman las decisiones. Seguimos valorando y romantizando esa cuestión de estar disponible 24/7, cuando sabemos que es totalmente distinto para los varones que para las mujeres, esa hiperdisponibilidad, ¿no? Y seguimos glorificando esa cuestión en la política de que hay que estar 24/7. Ahora, ¿y qué pasa con los cuidados? ¿No? ¿Quiénes cuidan? Entonces, bueno, ahí hay una cuestión bien interesante y entender que cuidar también es gobernar. También es gobernar. Ya lo decía Gioconda Belli en su libro La República de las Mujeres, cuando hablaba, bueno, obviamente que es algo absolutamente ficticio, ¿no? Un país que era gobernado netamente por mujeres y ahí se planteaba, bueno, queremos una mujer al poder que cuide como cuida a sus hijos, ¿no? Claro. Bueno, la política sigue además premiando ciertos atributos que están masculinizados. O sea, se sigue premiando la confrontación, se sigue premiando la competencia permanente, se sigue premiando esa disputa, la puja, mientras que mostrar dudas o reconsiderar posiciones se sigue viendo como un signo de debilidad. Ser dialoguista se sigue viendo como un signo de debilidad y bueno, si miramos para los costados vemos cómo lamentablemente esa tendencia está muy impuesta, ¿no? Sí, claro. Ese tema de descalificar, de levantar el tono de voz, de golpear la mesa, son conductas que están muy asociadas en la cultura política y que responden a determinada hegemonía y a determinada cultura política que es absolutamente masculinizada. También hay mujeres que obviamente terminan adoptando esos propios códigos como una forma de adaptarse, de ser reconocidas como lideresas, como líderes. Y ¿no? sobrevivir Ni en ese siquiera ámbito. Sí. Exacto, es una cuestión también de supervivencia. Entonces también está esa cuestión que muchas veces se dice es, tal mujer se masculinizó, ¿no? O tal mujer, tiene ciertas conductas masculinizadas en el ejercicio del poder. Y esas cuestiones también las vemos mucho, ¿no? Nuevamente recae sobre nuestros hombros y sobre nuestra responsabilidad ese señalamiento, cuando en realidad la crítica debería ser hacia ese liderazgo hegemónico, ¿no? Y bueno, después por último, lo otro que me interesaba señalar es esta cuestión también del riesgo del feminismo performático. ¿Y a qué me refiero con esto? Que hay como una especie de igualitarismo performático. Y para bajarlo un poco más a lo que entendemos todas cuando hablamos de los aliados, ¿no? O el aliade, como a veces. ¿Cuántos ¿no? hay? Entonces, hay mucho de esto, de que obviamente es políticamente correcto que los dirigentes adopten lenguaje inclusivo, que el 8M hagan un mensaje incluso de autocrítica, de mea culpa, de todo lo que tenemos que avanzar y qué sé yo. Ahora, la consulta, digamos, o la gran disyuntiva se da en que si mañana en el Parlamento ingresa una nueva ley de paridad, bueno, si todos esos aliados son realmente aliados. Porque obviamente que precisamos nuevas masculinidades, necesitamos varones en política que estén comprometidos y que incorporen en sus agendas, en su representación a más del 50% de la población que somos nosotras. Sin duda. ¿No? El tema es que no alcanza con los tweets, que no alcanza con las fotos y que no alcanza con lo performático, sino que realmente hay que representar y para representar hay que hacer concesiones y las concesiones se dan solamente cediendo el poder y no de otra manera. Entonces, yo creo que el problema en la política no es si nuevas masculinidades sí o si nuevas masculinidades no, sino, en definitiva, si hay un cambio o si estamos construyendo una nueva cultura política, si estamos dispuestos y dispuestas a construir una nueva cultura política, porque si la cultura política
sigue organizada alrededor de las mismas lógicas patriarcales. Aunque los hombres sean más amables, aunque los hombres sean más dialoguistas o más sensibles, el poder va a seguir estando en ese lugar hegemónico, en donde no hay cabida para un ejercicio del poder más equitativo. Y este, sin duda alguna, que es un tema que tiene que ver directamente con la democracia. Sin duda que sí. Y ya lo decía Bachelet, ¿no? Cuando una mujer entra en política, cambia la mujer. Ahora, si muchas mujeres entran en la política, cambia la política. Y eso es lo que queremos. Así es, y aparte de la importancia, ¿no? De que, bueno, que no quede solo en el discurso, lo que hablamos también en la editorial, lo que hemos hablado también en otras columnas, la importancia de que, bueno, ceder los espacios, no solamente ser el aliado, sino, bueno, realmente a ver, ¿qué puedo hacer con los hechos? Y bueno, y este cierre y esta frase de Michelle Bachelet siempre fue tan que es buenísimo cerrar con esa transformación. Y bueno, con una mujer política que claramente tiene claro de cómo se ha transformado también la política con las diferentes mujeres que han ingresado, que no siempre se puede transformar, pero bueno, de a poquito. Sí. No me quise detener en cuestiones como súper gráficas que tienen que ver con la comunicación política, pero seguro que del otro lado están pensando en lo que fue la última campaña electoral, seguro del otro lado están pensando en lo que fueron los spots de campaña y qué pasa con esos roles de género, qué pasa con algunos spots que fueron bastante polémicos, pero que nadie los cuestionó tanto ni con tanta agresividad como si esos spots hubieran sido encarnados por mujeres. Se vienen muchos ejemplos a la mente en este momento, claro. Seguro que sí. Obvio. Mucha tela por cortar. Sí. Tal Sí, cual. sin duda. Así que, Bueno, Patricia Soria, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos en Regenerades y esperamos seguir compartiendo contigo más columnas de Nos Metimos en Política. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos la próxima. Dentro del Datsun azul todo era ansiedad. La rota que me hice del inglés, el regalo de los 13 la primera vez. La cumbia se escuchaba antes de entrar y fue mi tío el que dijo sin preguntar: a este me lo vas a tratar bien, poniéndole la mano un fajo con varios de 100. Hace tiempo que no pensaba en vos y hasta veces dudo si pasó o no. Solo fui uno más, pero esa vez fui yo. Un pellizco en el culo antes de entrar y mi mano temblorosa se dejó llevar a un colchón desvencijado y con olor a cientos de tipos más tristes que yo. Su aliento a whisky me felicitó y un sinfín
convidó para que lo esperara junto al bar, porque dijo que a mi novia también iba a visitar. Hace tiempo que no pensaba en vos, y hasta a veces dudo si pasó o no. Solo fui uno más, pero esta vez fui yo. Hace tiempo que no pensaba en vos. Solo fui uno más, pero esta vez fui yo. Hace tiempo que no pensaba en vos. Ahora, la entrevista central en Regenerades. Bueno, nos quedábamos ahí en fuera de aire con ganas de seguir conversando de tantas cosas. Siempre que- pasa lo mismo. Sí. Florencia se quedó charlando con Patricia, nosotras también. Podríamos Ahora- hacer otro programa del backstage del programa, de lo que no salen los micrófonos, que es muy picante también. Totalmente. Y bueno, y también les invitamos a que puedan seguirnos en las redes sociales, en Regenerades, en Instagram, también para compartir algunas expresiones y pensamientos de este programa de masculinidades. También de esta canción, La Educación Sentimental, del músico y compositor uruguayo Gonzalo Silva, que está muy buena la canción. Y quiero que la escuchen con atención y comenten. No voy a Rebobinar decir- como antes. no voy a decir nada de esta canción, simplemente para que la escuchen y cuenten experiencias. Rebobinar y escuchar la letra. Totalmente. Así que bueno, como decíamos, este programa dedicado también a las masculinidades y hablar de diferentes aristas, como decíamos con Pato Soria. Hablamos de los mandatos que históricamente se han definido y bueno, qué significa ser hombre, cómo estos modelos impactan en los vínculos, en la salud mental, que eso es súper importante, las violencias de género, pero lo más importante también es seguir construyendo sociedades más libres e igualitarias. Entonces, bueno, también invitamos a Florencia Anzalone para conversar un poco con Exactamente. ella. Para entrar un poco más en tema, de a poquito, que ya venimos desde el principio hablando de esto de la masculinidad, y bueno, a ver, ponerle un poco de orden y más definiciones. Florencia es socióloga, es educadora sexual y docente de Sexur, donde integra la formación de masculinidades. Ella trabaja en educación sexual integral en distintos espacios y desarrolla talleres en cárceles masculinas. Además, limita en colectivos feministas y antipunitivistas, aportando en estos lugares una mirada que combina la educación, la investigación y el trabajo territorial. Así que muchísimas gracias por acompañarnos en el programa de hoy, Florencia. Gracias por venir. Y como veníamos diciendo, entonces, estamos mencionando mucho este concepto de masculinidades. Y bueno, vamos a escuchar también una voz acorde a este tema. Y bueno, ¿qué queremos decir, no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de masculinidades, Florencia? Bueno, muchas gracias por la invitación y también celebro el espacio, como meternos en estos temas que por momentos parecería que quedaron medio relegados en algunas otras agendas que siempre nos resultan muy urgentes y este tema tiene como un componente que le da una vuelta de tuerca a problemas que capaz que desde los feminismos teníamos como más discutidos, pienso. Y vos me preguntabas, bueno, como sobre de qué estamos hablando con las masculinidades, ¿no? Y la masculinidad y las masculinidades también nombradas en plural, tienen que ver con un montón de sentidos, de prácticas, es una construcción cultural y social que asigna ciertos atributos, prácticas, sensibilidades, formas de ser, y las agrupa, digamos, las ordena en torno de lo masculino, ¿no? Como la masculinidad tiene que ver con el género, es una parte, una construcción vinculada al género, que justamente organiza un poco nuestra vida social, ¿no? El género como un ideal regulatorio, una idea que regula la sociedad y que nos organiza como los sentidos en torno a una cosa, en nuestra versión más tradicional,
muy binaria, donde aparece lo femenino y lo masculino. Bueno, lo masculino como nuclea un montón de como atributos y prácticas y sentidos, entre ellas, bueno, la fortaleza, la valentía, la determinación, la racionalidad, el poder en algún sentido también, la agresividad, la violencia. Un montón de prácticas que vamos a ver que son las que caracterizan la masculinidad. Pero cuando hablamos de masculinidades nos vamos a encontrar que hay muchas formas de la masculinidad y estas características van a tener que ver más con la masculinidad hegemónica, en tanto masculinidad dominante y en tanto como expectativa social de masculinidad, como un lugar como al cual se busca ir, al cual hay que demostrar ser, como un espacio, dice una investigadora que la masculinidad se tiene que demostrar constantemente. Entonces, bueno, hay algo de la masculinidad hegemónica que hay que probarla y nos trae como una idea de masculinidad. Pero hay muchas otras masculinidades también, ¿no? Y entonces poder hablar de otras masculinidades más subalternas también nos va a ayudar a como problematizar qué es esto de la masculinidad. Y esto, esta experiencia, ¿cuáles son los principales mandatos que siguen pesando, ¿no? Desde este lugar, ¿no? De ser fuertes, de no llorar, ¿no? ¿Cuál es lo que ves? Yo creo que hay varios, depende también de dónde miremos, y algunos tienen ciertas continuaciones. La inhibición emocional, esto que pasa con cierta lógica hasta como de castración emocional, que tiene que ver con que para las masculinidades y la masculinidad hegemónica principalmente habilita como el enojo, la rabia y como principales emociones, y hay un montón, un espectro grande de emocionalidades que quedan en segundo plano, un lugar que no se puede mostrar, no porque no se sienta, ¿no? Pero es porque no se tiene que mostrar, y eso lo podemos ver en muy chiquites, en los niños, en cuando a los niños como que ya no se usa tanto, capaz, esto de los niños no lloran, los varones no lloran, aunque se usa, aunque vive y lucha, pero a veces lo que ocurre, que es como una versión como más, como los restos que quedan de nuestra propia educación sexual como adultos y adultas, como adultes, es que vemos a un niño llorar y no le damos mucha bola. Es tipo, bueno, ya se le va a pasar. Claro, que se corta un poquito. Bueno, ya está. Bueno, seguimos. Y capaz que a una niña la abrazamos, le decimos, ¿qué te pasó? Se contiene de otra manera. Claro, entonces eso que es algo que tiene que ver con cómo se van construyendo las emociones en la infancia, se construyen a partir de la escucha como adulta y de qué lugares se da luz. Entonces, esto de la inhibición emocional todavía está. Capaz que no, a veces no tanto en la frase concreta, pero vive y lucha y se mantiene. Y después en otros espacios es muy fuerte por momentos decir, como me ha pasado con varones, decirle, pero yo veo que estás dolido, y me diga, no, yo no estoy dolido, estoy enojado, ¿no? Como, y vos ves que lo que estás es sufriendo. Esa confusión de no poder identificar la emoción, ¿no? Sí, y también por no mostrarla, ¿no? Porque también la vigilancia de los otros varones es súper compleja, ¿no? ¿Ante quién podés mostrarlo? Porque esto de que las emociones igual existen, y la vigilancia masculina muchas veces es un lugar en donde se tiene que probar como esa masculinidad, y entonces ahí no se va a mostrar. Pero bueno, ese es como uno de los mandatos. Pero después, el mandato de proveer, yo venía pensando cuando venía para acá, aunque ahora las mujeres trabajamos, y muchas veces trabajamos muchísimas horas, y sostenemos como a nivel económico, la idea de ser principal proveedor, yo lo veo en términos de yo mantengo a mi familia y eso es un mérito mío, ¿no? Como mi valor está en que mantengo a mi familia, incluso me mando después cualquiera, ¿no? Hago un montón de cosas que son súper violentas, súper complejas, pero como mantengo a mi familia, estamos bien. Y eso es interesante porque en relación a dónde nos afirmamos como para sentir nuestro valor personal, ¿no? Como más allá de eso. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando los varones se jubilan? Y con la vejez, entonces también esa ausencia del reconocimiento de que era el trabajo remunerado, cuando eso no está, también genera un montón de pérdida de encuentro, que en el caso de las mujeres no pasa tanto porque se reinventa mucho más la vida, y en el caso de los varones estar tan aferrado al espacio del trabajo remunerado hace que cuando eso no está, realmente queda un momento de vacío, de medio de depresión, una cosa más de pérdida de proyecto, como de identidad también. De identidad. Y eso que mencionás, esos mandatos que se van instalando desde la infancia, ¿no? Esas maneras de ser varón,
de cómo jugar, de cómo comportarse en diferentes ámbitos de la vida, que es clara una construcción social. Y acá uno de los apuntes que mis compañeras dejaron sobre el psicólogo e investigador Lucio Fabri, que retoma una idea y la reconfigura, ¿no?, de Simone de Beauvoir, que dice que no se nace varón, sino que se llega a serlo. Justamente por esto que estamos comentando. Entonces, desde tu aporte, ¿cómo es que se construye hoy la masculinidad y qué espacios siguen reproduciéndose en estos modelos, ¿no? O sea, hay nuevas maneras, en estas nuevas generaciones que hoy tienen hijos, varones, ¿qué cosas ves que han cambiado o qué cosas se mantienen, ¿no? Claro, hay cosas que también se están cambiando, pero hay elementos que son muy inconscientes, ¿no? Como que pensemos que quienes acompañamos a niñeces, tanto si las criamos de distintas maneras o estamos en sus vidas o estamos en lugares educativos, también crecimos con una forma de entender el género, ¿no? Incluso somos feministas, pero estamos acostumbradas capaz a asociar determinados comportamientos a los varones y otros a las mujeres. Entonces, eso ya hace que muchas veces abordemos las situaciones como con cierta expectativa de género hacia los varones. Pero pensando un poco incluso antes, ya en el momento de que una persona está embarazada, el momento de saber el sexo biológico es realmente un momento, parecería que hay como una develación de esencial, ¿no? Como parece, mira, hay como todo un entorno, tipo, ¿qué es? Parecería que esta es la verdad sobre esa persona, y entonces, si es varón, si tiene pene más bien, lo que va a construir toda una serie de expectativas, que a veces son muy inconscientes, pero están ahí, y entonces eso va moldeando a esos varones. Hay un estudio que cuenta cómo a los bebés con pene se los deja llorar más que a los bebés con vulva. Se les responde de forma diferencial al llanto. También a los bebés a veces hay varios también estudios que se les ofrece determinados juegos a los bebés con pene para que jueguen con cosas, por ejemplo, más vinculadas al pensamiento lógico, más cubos, más autitos, más mecánicos, y se les restringe el peluche, la cosa más suave, más acogedora, como... Entonces, claro, eso va construyendo, ¿no? Como en esto de cómo nos construimos, ahí construimos sensibilidad, estamos pensando en un momento en donde se está construyendo el cuerpo también, y la sensibilidad, las emociones, como nuestras emociones se construyen a través de otra persona que nos las reconoce, nos pone palabras, nos encuentra. Entonces, en el caso de los varones, esto de que, bueno, si llora, bueno, que ya se curta. Qué tremendo, totalmente inconsciente todo eso, ¿no? Totalmente inconsciente, y que va formando esto que hace que después de adultos la idea, esto que hablábamos de, bueno, yo conecto más con el enojo que con la tristeza, bueno, eso tiene su propia historia también. Sí, y en el... me olvidé que otra cosa les iba a comentar. Sí, pero algo importante que también lo mencionábamos en la editorial y que tiene que ver con esto que hablábamos, ¿no? ¿Qué consecuencias tienen estos mandatos en la salud mental, ¿no?, de los varones? Porque todavía sienten que a veces pedir ayuda o ir a terapia pone en duda su masculinidad. También hablamos con Jimé temprano que muchas veces cuando se juntan los varones tienen que tener una excusa, un partido de fútbol, un asado... Y son pocos los que no. Por suerte conozco muchos que no tienen la excusa y hablan de las cosas que les pasan y les importan, por suerte. Va cambiando eso bastante. Pero el tema de la salud mental es bastante complejo y hay una cuestión también en los últimos informes de salud mental, que la mayor parte de los suicidios son de varones, ¿no? ¿Cómo impactan? No, es impresionante, porque además ahora estamos hablando mucho de la sensibilidad, de la emocionalidad. Claramente negar una parte de las emociones, no tener espacio donde conversarlas, no poder elaborarlas en términos como discursivos también, hace que igual haya ciertas angustias, ciertos dolores que no encuentren espacio como para ser dichos. Y a su vez sean leídos como con mucho dolor. Esto en términos de salud mental es muy fuerte, pensando en que la tasa de suicidios, dentro de la totalidad de los suicidios, el 75% son varones, ¿no? Claro. Estamos hablando de cifras alarmantes, o que los varones incluso cuando van a pedir ayuda es cuando la cosa ya es gravísima y no en otros momentos que podrían abordar, como anticipar a los problemas antes. Ahora, yo le quería comentar que capaz que hay una
una investigadora llamada Elizabeth Badinter, que habla de que la masculinidad no solo es algo que los varones tienen que probar constantemente, sino que además se basa en una triple negación, que es no ser mujer, no ser niño y no ser gay. Sí. Y cómo esta idea en realidad lo que hace es igual no ser mujer en términos de recortar todo el ámbito de lo femenino en términos de sensibilidad, empatía, no ser niño, no ser dependiente. Entonces, cómo igual hablar de nuestras vulnerabilidades implica abrirnos, exponernos, y eso es un recorte. Entonces, como para que no haya espacio para cómo eso no va a afectar la salud mental. Claro. ¿No? Como la salud mental, la salud vincular. Si no encuentro quien me escuche, que no sea, por ejemplo, solo a veces las parejas mujeres, pero con los amigos no. Pero igual, cuando pensamos incluso en la violencia, hay algo de ahí que capaz que, o en las violencias sobre sí mismos, o sobre otros varones, incluso sobre las mujeres. ¿Qué otras cosas no están dichas ahí de la propia experiencia como afectiva? Tal cual. Y otra arista que podemos centrar es la sexualidad, ¿no? Desde tu enfoque como educadora sexual, ¿qué lugar ocupa, ¿no? La educación sexual integral en la construcción de estas masculinidades de una forma más libre, más igualitaria, desde el desarrollo, ¿no? En la adolescencia, luego en la adultez, poder manejar ciertos temas como el consentimiento o la expectativa de que el macho tiene que actuar de tal manera para ser un hombre de verdad, entre muchas comillas, ¿no? ¿Cómo se educa y qué valor se le da a esto? Claro, estamos como yendo a contracorriente de una educación sexual implícita que ya hay, que es la que tiene la sociedad, en donde, claro, en el caso de las masculinidades se valora cierta potencia, el rendimiento, estar siempre listo para tener relaciones sexuales, que esté muy mal visto decir que ahora no tienen ganas, o que se sienten o están nerviosos, o que algo no les gusta. También tener un tipo de guión que va como más hacia una performance, claro, ¿no? Pasos guión, a seguir. El guión de lo activo, ¿no? Claro. Como la idea de lo activo también en esta cosa más binaria, como está más asociada con la masculinidad. Y cuántas experiencias de malestar, de no saber qué quieren, claro, de dudas, cuánto eso queda borrado en tener que aparentar que siempre sé cómo tener relaciones sexuales, que siempre estoy preparado, que siempre voy a querer. Y pensamos cómo eso afecta incluso las iniciaciones sexuales, ¿no? Todavía esta idea de ir a debutar y que lleven los varones de la familia, lleven a los adolescentes a debutar, independientemente si ellos quieren o no, que es una forma de violencia sexual sobre los varones adolescentes, que es forzar una idea de hacerse hombre a partir de la heterosexualidad obligatoria y a partir de una lógica en donde la relación sexual tiene otra función. Que entonces ahí también estamos viendo que la masculinidad como lente también va a mirar al cuerpo y a la sexualidad de otra manera. Entonces el pene no es cualquier parte del cuerpo, es ese lugar que se mide con los otros, ese lugar en donde se juega el poder. Tener el pene chico, pene grande, parecería que es mucho más allá que una característica corporal. Parece que se juega sobre eso todo un imaginario simbólico que tiene que ver con la masculinidad, con el poder y la potencia. Y el daño que ha causado la pornografía, ¿no? Como ese ideal a alcanzar que en realidad no es para nada real. Y bueno, muchas veces es la escuela de muchos que no se animan a consultar otras cosas y se inician ahí y luego van a la vida real y se encuentra que nada es así como te lo muestran. Sí, o que hay que hacer eso que se hace ahí. Claro. ¿Qué implica eso en términos de desconexión con la experiencia corporal más situada, ¿no? Tal Como cual. Pensando que la pornografía y la pornografía más tradicional repite ciertos guiones en donde se muestran algunos cuerpos, los cuerpos con pene se muestran de determinada manera, los gestos, quiénes hacen sonido, quiénes no, qué tipo de sonidos, cómo son los guiones sexuales, y ahí se aprende a tener relaciones sexuales. O sea, porque también hay que asumir que las primeras experiencias, y casi todas, pero especialmente las primeras, no se sabe mucho. No, claro, no nadie sabe nada. Nunca nadie sabe Y entonces, cómo hacer. Y en el caso del no saber, en el caso de los varones está muy mal visto, como Claro. No saber. Por eso hay que llevarlos a debutar para que después cuando vayan con la novia Siempre sepan. sean- Entonces, realmente todos esos mandatos y todas esas construcciones, cómo lastiman también a los varones. Sí, claro, genera mucho daño. Rita Zagato trae bastante esta idea de cómo la masculinidad es dañina para sí misma, ¿no? Cómo Claro. no solo daña a las mujeres, daña a las infancias, sino que se daña a otros varones y se daña así, como implica, y en esto de la salud mental,
implica una cosa que también vinculada al riesgo, a actividades que no necesariamente se quieren, pero hay que hacer igual, porque hay que demostrar, como algo que se vuelve muy dañino sobre sí, es algo que de lo que no tenemos tan hablado por momentos, Sí, ¿no? tal Porque cual. sabemos mucho más de los daños que hace la masculinidad hegemónica sobre las mujeres, porque por suerte nosotros somos muchas y muchas generaciones de feministas han puesto esto sobre la mesa, pero el nivel de daño de la masculinidad sobre sí misma y por qué transformarla también es beneficioso para sí, Claro. para tener otras vidas, para estar mejor, para vivir más años. Como pensemos que la esperanza de vida de los varones es 10 años menos que la de las mujeres, es bastante menos. Los varones mueren antes, tienen más accidentes, se suicidan más, tienen muchas más adicciones, están obviamente presos, o sea, muchísimos varones presos. La relación con el riesgo, la violencia, la autolesión, como está muy entrelazada con esta masculinidad hegemónica que prometía poder y prometía reconocimiento y prometía fama, por decir una manera, prometía como sí. aceptación social, y tiene este lado B que no es tan B, que cuesta mucho, ¿no? Como que se paga un costo muy alto también por todo eso que se exigía. Claro. Algo que nos gustaría preguntarte y reflexionar brevemente es algo que comentábamos en la editorial, también con Pato en la columna, de que en las últimas semanas volvimos a discutir qué pasa cuando un hombre que se presenta como aliado del feminismo, de los derechos humanos, termina siendo denunciado por violencia de género, ¿no? ¿Y qué nos enseñan estos casos sobre la diferencia entre el discurso y la práctica? Pato también traía esto de la política, ¿no? Como, bueno, el hombre también en la política no tiene por qué representar la agenda feminista, pero algo que nos gustaría eso, como conversar un poco sobre la figura del aliade, qué significa y cuánto nos afecta, cuánto los afecta también. Claro. Sí, que qué relación, yo me pregunto como qué relación tiene esta idea del aliado con esta idea de la masculinidad es perjudicial para sí misma, ¿no? Como la masculinidad hegemónica, porque también hay una idea en torno al aliado que parecería que no está implicado, ¿no? Como Claro. Parece que el aliado no tiene un problema él con la masculinidad sobre sí. Como más bien lo que parecería es que él es aliado porque no quiere como el problema que genera en las mujeres, ¿no? Como o en las disidencias sexuales, como sobre lesotres. Entonces, ¿cómo cambiar una mirada? Entonces, yo entiendo que también si las personas no hay una revisión, como un trabajo muy como y una implicación personal, está claro que hay cosas que no se mueven también, porque no está leído el problema como tal, como algo que tiene que ver con ellos también. Y después pensaba como algo que es muy valioso que trae la educación sexual integral, que tiene que ver con la revisión personal y el trabajo sobre nuestras historias de vida, el trabajo sobre nuestros mandatos, sobre nuestra sensibilidad, sobre nuestro sistema de valores, sobre lo que pensamos que es bueno o malo en términos de sensibilidad y de sexualidad. Y eso no alcanza solo como con una cuestión más teórica. No es lo mismo ir a una clase de feminismo y de género a moverse, como implicarse, ponerse en juego con nuestras propias historias. Y entonces, claro, hay un lugar de aliado capaz que Claro. tiene como un acercamiento más teórico sin ningún cambio como en términos de cómo se construyó su propia matriz afectiva y cómo se juegan sus propias lógicas de rendimiento, sus propias inseguridades, sus propios mecanismos de control, cómo piensan las parejas, como hay un montón de cosas que no terminan de ser transformadas porque no está implicado ahí. Claro. Florencia, otro tema que nos gustaría preguntarte es sobre tu trabajo que hace años que realizás en las cárceles masculinas, que nos cuentes qué tipo de cosas encontrás cuando empezás a trabajar ahí este tema de las masculinidades en un contexto de encierro donde, bueno, se dan otras luchas también, otras relaciones de poder, cosas muy heavies. Contanos con qué cosas te encontrás cuando propones este tema sobre la mesa. Bien, para empezar, la cárcel es una institución patriarcal, de pe a pa, ¿no? Es una institución que produce patriarcado, que tiene lógicas patriarcados, que realza todos estos atributos que venimos hablando que son problemáticos en términos de la masculinidad. Entonces, como eso es como un marco como de base para pensar qué es lo que realmente puede pasar ahí.
realmente lo que pasa en la cárcel, lo que la cárcel produce, exige en términos como de qué subjetividades se ponen en juego, cómo hay que sobrevivir, qué es, el otro día un compañero traía como qué es de ser el más cra en la cárcel y cómo se sobrevive la gente en la cárcel, implica como muchas veces ser el más cra, no siempre sobrevivir, pero ser el más cra implica, ¿no? Como muchas veces conjugar un montón de atributos que son de la masculinidad más hegemónica. Claro. En donde además la violencia policial, la violencia represiva, como exacerba esos puntos, exacerba esa lógica, ¿no? Como hay elementos que se ponen en juego ahí que son muy complejos, son como... Es muy difícil, yo diría que es imposible que la cárcel logre como ser un espacio en donde las masculinidades se permitan ser otra cosa. A veces los espacios educativos tratan de ir a contracorriente de esa lógica carcelaria y entonces ahí se logran por momentos que pasen como experiencias muy significativas, pero que tienen que ver más con la educación y con la sensibilidad de vivir como por si por un momento pudiéramos como borrar el resto de la institución y pensar que estás en otro espacio. Pero después ahí la lógica de la violencia como principal forma para resolver cualquier cosa. Hay que sobrevivir, entonces. Hay que sobrevivir y a su vez hay que demostrar que sos hombre todo el tiempo. Porque si no te van a pasar por arriba, te van a pasar por arriba los milicos o los otros presos o la propia lógica de jerarquías y vigilancias que aparecen ahí y con quién hablas de lo que te pasa. Obviamente todo el mundo se siente horrible porque están presos. ¿Dónde lo hablas eso? ¿Con quién? No hay lugar. Entonces eso negarlo también tiene sus propios efectos. Hay un estudio de Facultad de Ciencias Sociales que cuenta cómo en las tasas de homicidio y de suicidio en cárceles son mucho más altas que afuera de las cárceles para la misma población, digamos, ¿no? Entonces la propia lógica carcelaria exacerba la violencia y entonces nos estamos matando por un pedazo de pan. Por algo que no se sabe ni qué es. A veces hay un conflicto que de repente se salió de las manos, no se entiende ni por qué empezó. Claro. Pero ahora estamos acá. Violencia por violencia. Solo se resuelve las piñas. Claro, como y es como esa lógica que es lo que produce la cárcel como dispositivo, como espacio de que creo que nos devuelve una pregunta muy fuerte a toda la sociedad sobre por qué tenemos cárceles. Y por qué la elegimos para resolver problemas, por ejemplo, la violencia machista. Sí, sería otro programa para hablar de esto, que Tremendo. Realmente el tema de punitivismo es bastante complejo, pero también para ir cerrando en esta cuestión, ¿no? Si querés que hablar de trabajar las masculinidades dentro de las cárceles también es una forma de prevenir futuras violencias cuando estas personas recuperan la libertad. ¿Cómo también trabajan ustedes con tu compañera dentro de Sexur para trabajar estas cuestiones dentro de una institución patriarcal y tan difícil? No lo sé, la verdad. Yo lo que puedo decir es que es un intento, o sea, como que es realmente como un experimento, pero lo otro pesa muy fuerte también, ¿no? Claro. Sí, es un equilibrio también de cómo trabajarlo, es un desafío bastante importante. Claro, nosotras queremos creer que igual queda una memoria afectiva de todo lo que pasa ahí, que igual como aprendes cosas del mundo que te dan herramientas para salir, para todos los vínculos, pero es verdad que lo otro tira muy fuerte y es un lugar muy, muy complejo. Las personas, muchos de los gurises que van, por ejemplo, a ese taller, con las cosas que cuentan en torno a su primera cana y después hay algo que no vuelve a ser igual, hay un nivel de daño que hace que las cosas también, la empatía sea cada vez menor, que cueste mucho más como construirse con otras personas. Entonces, yo creo que trabajar masculinidades es necesario siempre, ¿no? Como pensarlo y como darle un espacio en todos los espacios. No, en este espacio tiene la dificultad que tenés todo el lugar en contra. Claro. Y eso hace que sea mucho más difícil. Claro. Y que en todo caso, en ese lugar donde hay que sobrevivir siendo todo lo más hegemónico que se pueda, como cuestionarlo, que no desestabilice también las propias estructuras que sostienen la supervivencia, ¿no? Porque si yo también, si está mal visto ser vulnerable y habilito mucha vulnerabilidad, después, ¿cómo vuelvo al módulo y qué pasa? ¿No? Como qué más. Entonces ahí es un lugar complejo. Yo creo que hay cosas que quedan como recurso, como recuerdo y como una habilidad afectiva,
pero ese no es el espacio que va a potenciar eso en su mayor expresión, porque es una institución totalizante en muchos otros aspectos. Florencia, para ir cerrando, entonces, te pregunto brevemente, ¿hay esperanza? ¿Qué señales ves? ¿Qué señales de luz ves que te hacen pensar que hay una posibilidad de construir nuevas masculinidades, más libres, más igualitarias, menos dañinas consigo misma, ¿no? Yo creo que sí, re. Sí, o somos sea, positivas. bien. Claro, re. De hecho, conocemos muchos ejemplos que sí. Claro, y que también poniéndole palabras y como habilitando eso, que también es, a veces hablar del dolor igual es importante para poder elaborarlo, Claro. y por momentos es medio bajonero, pero en realidad es fundamental. Y yo creo que sí, que hay muchos intentos y hay muchas ganas, y eso va a tener idas y vueltas, no va a ser lineal como en una línea como progresista de construcción, Claro. como no lo es en nosotras ni en nadie, como esas cosas viven en cada uno de nosotros, pero para mí, primero creo que la educación sexual integral es una clave, y Claro. además desde muy chiquites eso ya ayuda a que las niñeces vivan otra relación con el género, otra idea, otra relación con los mandatos, otra relación con las expectativas sociales de lo que es ser varón, y tengan herramientas para cuando alguien les baja una crítica, en plan, los varones no hacen eso, tengan herramientas para decir, bueno, eso no es tan así. Los Claro. varones también podemos, no sé, llorar, o podemos, también sentimos cosas, o podemos hablar de esto, como es re importante. Además hay mucha gente tratando, ¿no? Como de transformar eso y ayudar a ver estas contras de todos estos mandatos. Ya por lo menos va a ir dando marco. Creo que una de las formas que podría estar bueno de pensar que estas alternativas, primero es ver qué pasa con quienes como se salen de estos mandatos y cómo funciona esta lógica de traición de género por momentos, y entonces quiénes reciben, ¿no? Como a estas, Claro. como con quienes se dialogan estas masculinidades subalternas, como con quienes se puede pensar, como cómo dar palabras y darle tiempo también a esa conversación, que es una conversación por momentos incómoda también. ¿Qué esperamos las mujeres de los varones también? Que es una buena pregunta para también para desarmar nuestros propios guiones en relación a masculinidad. Entonces, hay mucho para trabajar, pero yo siento que es prometedor. Bien, nos quedamos con eso entonces. Florencia Anzalone, muchísimas gracias por estos minutos en Regenerades. Nada, gracias a ustedes. Un Un placer. Hablamos para regenerarnos por Uniradio. Bueno, Jimé García, por supuesto, que nos dejó las recomendaciones Hizo los deberes. en este programa tan especial de masculinidades. Obvio. Así que Jimé recomienda la película Half Man, que es en realidad no es una película, es una miniserie. Half Man es una miniserie británica cuya trama explora la turbulenta, obsesiva y tóxica relación a lo largo de 30 años entre dos hombres que se consideran hermanos, abarcando desde los años 80 hasta la actualidad. Así que súper recomendable, está en plataformas. Esta es una de las recomendaciones del programa de hoy. Y otra de las recomendaciones que dejó Jime es un documental, The Mask You Live In, sería como La máscara en la que vives, que es un documental que trata sobre la crisis de los niños estadounidenses y explica cómo criar a una generación de hombres más sanos, y también presenta entrevistas con expertos, con académicos, así que está súper interesante, googleenla y después nos cuentan a ver qué le pareció. Claro que sí, después dejamos más info en las redes sociales. Y algo que tenemos que recomendar, por supuesto, y quedan pocos días para las inscripciones, es nuestro curso que damos con Jimé García, el curso de Educación Permanente, Comunicación y Cultura desde una perspectiva feminista. Ya hace varios años que lo venimos dictando en la Facultad de Información y Comunicación. También tuvimos la suerte de dictarlo en la sede Rivera del CENUR Noreste. Y en esta oportunidad son 8 clases virtuales desde el lunes 31 de agosto al jueves 24 de septiembre, los lunes y los jueves de 18:30 a 20:30 horas. Las inscripciones están abiertas en la página web de la FIC, en la parte de educación permanente, hasta el 24 de agosto, así que no se duerman. No y se tengo duerman. acá a una egresada del curso. Obvio, uso y recomiendo, porque lo bueno se comparte, y este curso también. La verdad que no les quiero spoilear el curso, háganlo, pero la verdad que está buenísimo porque te propone una
vuelta de tuerca para mirar distinto a cosas que a veces damos por obvias, desde el lenguaje, desde la música, desde las películas que vemos, los libros y quiénes son los autores o las autoras de los libros que nos enseñan en la escuela, en el liceo. Así que háganlo porque no se van a arrepentir. Y bueno, me pongo para que me tomen examen cuando quieran. Bueno, y aparte les quiero decir que no es porque Jimena Crujera sea mi amiga, sino porque realmente no se esperaba que le iba a decir, mirá que vamos a recomendar el curso. No, así que es todo natural lo que acaba de decir. Obviamente, no hay guión acá. Pero bueno, les esperamos a que puedan compartir con nosotras este curso de educación permanente que nos gusta mucho realizar, más que nada por el intercambio que realizamos con todos ustedes para compartir más comunicación y cultura desde una perspectiva feminista, que siempre estamos ahí renovando los textos, los informes y demás. Así que les esperamos. Por último, agradecerles a los estudiantes de FIC que estuvieron ahí en redes sociales, como Ana Clara Donja y Luciano Castro en la operación de cámaras. Eternas gracias por el apoyo. También a Diego Varela Calzada en la operación técnica. Natalia Calvelo, nuestra amiga y compañera de Regenerades, en la producción de piso y en las redes sociales. Community manager. Todo, Nati, así todo terreno. Una baluarte, indispensable, realmente. Un beso muy grande a Jimena García, que nos encontramos pronto. Y Jimena Crujera, eternas gracias por compartir los micrófonos nuevamente. Me encanta siempre compartir. Lo mismo digo, amiga, muchísimas gracias a vos. Siempre un placer conversar acá. Así que bueno, les dejamos al próximo programa, que es el martes 8 de septiembre. Ay, cómo se nos van volando los programas. Queremos hacer más cosas. Y nos vamos con música, ¿no? Sí, a ver, ¿con qué nos vamos? Nos vamos con Terraza de Woz, así que siempre terraza, nunca sótano. Por supuesto, tremendo tema, tremendo artista Woz, que les recomendamos y nos despedimos. Chau, chau. Gracias. Quisiera sacar mi lado oscuro, rapearte con mi parte de tipo duro, pero no puedo, hoy me curo. Mata al parásito en mi cuero cabelludo, termino y te ayudo, es que todavía dudo. Y si la ansiedad me toma, le hago una toma de judo. Lo que viene mal, me lo tomo con jugo, me meto en la bañera hasta que me arrugo. Hoy será mejor que no baje, con su carácter hizo que me relaje. Hoy será mejor que no baje, voy de cabeza pa' que nadie me ataje. Hoy solo por primera vez diré que me por dentro cuando en serio me miré. Me sinceré, viré y ya no sé qué quiero hacer, al menos sé lo que no quiero. Ya no sé muy bien lo que me pasa, encontré la llave y me olvidé dónde es mi casa. Creo que hace tiempo vivo en una carcasa. Vamos a quemar a la terraza y ya no sé muy bien nada lo que me pasa. Encontré la llave y me olvidé dónde es mi casa. Creo que hace tiempo vivo en una carcasa. Dame un abrazo y se me pasa. Si no nos vemos por un tiempo, recibo tus mensajes a través del viento. Quiero hacerle un masaje a mis pensamientos para que se ablanden, no hablen en cualquier momento. Tengo claro que eso es un entrenamiento. Si esta cultura te hace adicto al sufrimiento, adicta a una fila de lamentos, sacó el cuchillo pa' cortarlo en filamentos. Hoy será mejor que no baje, con su carácter hizo que me relaje. Hoy será mejor que no baje, voy de cabeza pa' que nadie me ataje. Y en cada borra del café veré que no perderé la fe, volveré y aunque sé que arderé en llamas, resucitaré una cita de y te citaré versos en medio de tu cama. Ya no sé muy bien lo que me pasa, encontré la llave y me olvidé dónde es mi casa. Creo que hace tiempo vivo en una carcasa. Vamos a quemar a la terraza y ya no sé muy bien nada lo que me pasa. Encontré la llave y me olvidé dónde es mi casa. Creo que hace tiempo vivo en una carcasa. Dame un abrazo y se me pasa. Hoy bajo, superviso, te escucho de verdad, yo no te analizo. Me cago en Freud, hoy me guían los astros.
Y creo que hace rato no aterrizo. Tantas cosas de mierda que las canalizo. Bailando con los cachos casi que pegado al piso. Borracho y esquizo, ¿cómo es que lo hizo? Es que así soy, lo drogado no me saca lo preciso. Y llegan los míos haciendo fondo con el cáliz. Flacos y doblados parecemos origami. Los lugares a donde voy preguntan quién es que soy. Soy el mono más rabioso de todo el safari. Ey, dale vámonos que tengo sed. Ya no tengo nada para hacer. Ey, y en alguna vuelta te veré. Ya no tengo miedo de perder. Ya no sé muy bien lo que me pasa. Encontré la llave y me olvidé dónde es mi casa. Creo que hace tiempo vivo en una carcasa. Vamos a quemar a la terraza y ya no sé muy bien nada lo que me pasa. Encontré la llave y me olvidé de dónde es mi casa. Creo que hace tiempo vivo en una carcasa. Dame un abrazo y se me pasa. Volveremos a hablar para regenerarnos todos los segundos martes de cada mes a las 17:30 horas por Uniradio 107.7 FM. Conducción y producción, Andrea Camarano y Jimena García. Producción y redes sociales, Natalia Calvelo. Operación técnica, Diego Varela Calzada. Locución, Jimena Crujeira. Regenerades, un espacio de género y derechos humanos.